compartirles la pantalla. ¿Listo? Muy bien. Listo, ahí ya les estoy compartiendo la pantalla. Y vamos, por favor, micrófonos cerrados. Por ahí veo que hay alguien con el micrófono abierto. Muy bien, entonces, listo. Entonces, les decía, jóvenes, que vamos a iniciar la clase de una vez. ¿Listo? Entonces, vamos a ver otros dos métodos, el método de Meyerhoff y el método de Bala. Entonces, permítame, abro el capítulo de teoría. ¿Listo? Bueno, empecemos con el capítulo de teoría y cuando llegue el momento de hacer los ejercicios, pues los hacemos. Muy bien, entonces, este señor Meyerhoff propuso una ecuación de capacidad portante muy, en cuanto a su estructura, muy parecida a la ecuación de Terzaghi que vimos en la clase pasada. ¿Listo? Solamente que, bueno, realmente son dos ecuaciones, una para cuando la carga es vertical y otra para la carga, cuando la carga es inclinada. Para cuando la carga es inclinada, la ecuación de Meyerhoff, aparte de, recuerden ustedes que en el método de Terzaghi la ecuación era esta, C por NC más Q trazo por N, perdón, era esta. La de Terzaghi era C por NC por SC más Q trazo por NQ más gamma, más gamma por B sobre 2 por N gamma y por S gamma. Si ustedes recuerdan, en la ecuación, en esa ecuación de Meyerhoff, había unos factores de capacidad portante NC, NQ y N gamma, ¿listo? Y unos factores de forma SC y S gamma. Bueno, resulta que la ecuación de Meyerhoff, aparte de los factores de forma SC y S gamma, también incluye un factor de forma SQ, ¿listo? Multiplicando al término de Q trazo, ¿listo? Bueno, adicionalmente a esos factores de capacidad portante NC, NQ y N gamma, y a los factores de forma SC, SQ y S gamma, este señor Meyerhoff incluye otros tres factores llamados de C, de Q y de gamma. ¿Listo? Los factores de C, de Q y de gamma son factores de profundidad. Son factores de profundidad, de C, de Q y de gamma. ¿Listo? La D, pues por deep, en inglés profundidad, deep. Y dice además Meyerhoff que cuando la carga es inclinada, por ejemplo, miren lo siguiente. Es decir, que si esta es la dirección de la carga, es decir, que la carga no hace un ángulo de 90 grados con la horizontal, o en otras palabras, si no es vertical, nos dice Meyerhoff que en ese caso quitemos los factores de forma S, es decir, SC, SQ y S gamma, y en lugar de esos factores de forma incluyamos unos factores de inclinación IC, IQ e I gamma. ¿Listo? Entonces, ¿qué me falta hacer con ustedes en este preciso momento? ¿Qué voy a hacer con ustedes en este preciso momento? Explicarles. Primero, cómo se calculan los factores de capacidad portante, es decir, los N, NC, NQ y N gamma. Luego, cómo se calculan los factores de forma, es decir, los S, SC, SQ y S gamma. ¿Listo? Luego, cómo calcular los factores de profundidad de C, de Q y de gamma. ¿Listo? Y finalmente, cómo calcular los factores de inclinación, IC, IQ e I gamma. ¿Listo? Entonces vamos a dedicar estos minutos a explicarles cómo calcular esos factores de capacidad portante, de forma, de profundidad y de inclinación. Muy bien. Entonces empecemos con los factores de capacidad portante. Permítame que aquí soporta hacerle un zoom a esto para que lo vean mejor. Listo, entonces el primer factor de forma que debe calcularse es NQ. ¿Listo? Porque si usted se da, con la ecuación 19, porque si usted se da cuenta, NC y N gamma se calculan con base en NQ, es decir, usted primero tiene que calcular NQ para calcular los otros dos. Muy bien, entonces NQ lo va a calcular usted como exponente E a la pi tangente de phi, y eso lo multiplica por la tangente cuadrada de 45 más phi medios. Sobra decir que el ángulo en grados, ¿sí? Porque los 45 son grados y usted no puede a unos grados sumarle unos radianes, no se puede. Muy bien, NC. NC
es igual a NQ menos 1 por la cotangente de phi, con el ángulo de fricción interna también en grados. Es decir, aquí siempre vamos a trabajar en grados. Muy bien, es decir, en este método, ¿no? Y N gamma será igual a NQ menos 1 por la tangente de 1.4 phi. ¿Listo? Con nuestro ángulo de fricción en grados. Muy bien. Entonces, esas son las fórmulas para calcular los factores de capacidad portante. Vamos ahora con los factores de forma. Estos eran los de capacidad portante, los N. ¿Listo? Vamos ahora con los factores de forma. Entonces, jóvenes, los factores de forma. Entonces, los factores de forma los vamos a calcular de la siguiente manera. Sea cual sea el valor de phi, para cualquier valor de phi, usted va a calcular SC como 1 más 0.2 veces el coeficiente de presión pasiva de tierras por la relación que hay entre el ancho B y la longitud de la zapata en planta. ¿Qué es K sub P? K sub P, recuerden que es el coeficiente de presión pasiva de tierras, es tangente cuadrada de 45 más phi medios. ¿Listo? Y L y B. ¿Listo? Recordemos, esto lo vimos en la clase anterior, pero pues no está de más recordar que si usted tiene una zapata, la vista superior de una zapata, sí, una planta, la menor dimensión en planta es el ancho B y la mayor dimensión en planta es la longitud L. ¿Listo? Muy bien. Ahora, nos dice Meyerhoff que SQ es igual a S gamma y es igual a 1 más 0.1 veces K sub P por L sobre B. ¿Listo? Esto para valores de phi mayores a 10 grados. Es decir, que para valores de phi mayores a 10 grados, usted calcula los factores de forma SQ y S gamma y son iguales y los calcula con la ecuación 23. Ahora, si su ángulo de fricción interna es 0, entonces nos dice Meyerhoff que SQ es igual a S gamma y es igual a 1. ¿Cierto? En este momento yo creo que les dejé una duda grandísima. En sus cabezas debe andarles rondando una duda grandísima. ¿Y qué pasa si el ángulo de fricción interna está entre 0 y 9? Es decir, si por ejemplo es 7, 8, 6, 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ecuación 23 me permite calcular SQ y S gamma, pero para valores de phi mayores a 10. ¿Listo? Mientras que la ecuación 24, pues me dice que SQ y S gamma es 1 para phi igual a 0, pero no nos está diciendo, bueno, ¿y qué hacemos si el ángulo de fricción interna está entre 0 y 10? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no? Porque un ángulo de fricción interna no puede ser 8, sí, puede serlo. Entonces, para valores, ¿listo? De phi entre 0 y 10, SQ y S gamma deben interpolarse. ¿De qué manera? ¿De qué manera? A ver, con la ecuación 23, ¿listo? Con la ecuación 23, usted calcula el valor de SQ y S gamma para phi igual a 10. Por ejemplo, calcule K sub P, ¿sí? Para phi igual a 10. ¿Listo? Entonces reemplace phi igual a 10 y haya K sub P. Luego, ese valor de K sub P para phi igual a 10, reemplácelo en la ecuación 23. Entonces, ahí usted estaría hallando el valor de SQ y de S gamma para phi igual a 10. Ahora, para phi igual a 0, usted sabe que SQ y S gamma es 1. Entonces, interpole para el valor que usted requiere entre 0 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cualquier valor entre 0 y 10. Muy bien. Ahora, vamos con los factores de profundidad. Ya les acabo de explicar cómo calcular los factores de capacidad portante y los factores de forma. Vámonos ahora con los factores de profundidad. ¿Listo? Es decir, los D. Muy bien. Nos dice este señor Meyerhoff que para cualquiera que sea el valor de phi, usted puede calcular el valor de DC como 1 más 0.2 veces raíz de K sub P por D sobre B. ¿Listo? Recuerden que D es la profundidad de cimentación. D. ¿Listo? D es la profundidad de cimentación, es decir, la profundidad a la cual está enterrada la zapata. Y B, pues es el ancho de la zapata. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces estamos en los D, aquí, en los D.
Muy bien, eso para cualquier valor de phi. Ahora, nos dice Meyerhoff que dq es igual a d gamma y es igual a 1 más 0.1 raíz de k sub p por la relación entre la profundidad de cimentación D y el ancho B de la zapata. Eso para valores de phi mayores a 10 grados. ¿Listo? Ahora, para cuando phi sea 0, de Q y de gamma son 1. Ahora, la misma pregunta bueno, aunque ustedes ya saben la respuesta, pero la misma pregunta que los estaba azotando aquí para los factores de forma. ¿Qué pasa si usted tiene un ángulo de fricción interna entre 0 y 10? ¿Qué puede pasar? Es probable que pueda pasar eso, ¿sí? Entonces, en ese caso, usted calcula el coeficiente de presión pasiva de tierras con phi igual a 10 grados. Es decir, halló el K sub P para 10 grados. ¿Listo? Ese valor lo lleva a la ecuación 26 y estaría usted calculando de Q y de gamma para un ángulo de fricción interna de 10. Ahora, para un ángulo de fricción interna de 0, usted sabe que de Q y de gamma son 1. Pues interpole para el valor que requiere de phi entre 0 y 10 grados. ¿Listo? Y finalmente, antes de ponernos a hacer ejercicios, veamos los factores de inclinación. Permítame lo más grande que se pueda ver, pero que abarque todo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Meyerhoff con respecto a los factores de inclinación? Nos dice que IC es igual a I gamma, ¿sí? Y es igual a 1 menos teta en grados sobre 90 grados al cuadrado. Eso para cualquier valor de phi. Ahora, ¿qué es teta? Ojo, no confundir teta con phi. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es este teta que está en la ecuación? Es decir, este teta sobre 90 grados. Teta en grados sobre 90 grados. Teta, jóvenes, es el ángulo formado entre la línea de acción de la carga y la vertical. Ese es el valor de teta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice Meyerhoff con respecto a I gamma? Nos dice que I gamma es igual a 1 menos teta en grados sobre phi en grados al cuadrado. ¿Listo? Entonces, teta, vuelvo y repito, teta es el ángulo formado entre la dirección de la carga y la vertical. Y phi, aquí en el denominador, pues es el ángulo de fricción interna. ¿Listo? Muy bien. Eso para valores de phi diferentes de 0, es decir, o mayores a 0, cuando phi no sea 0. Y cuando phi es 0, pues I gamma es 0. ¿Listo? Muy bien, entonces, para profundidades de hasta D igual a B, los valores de la capacidad de carga calculados por Meyerhoff y calculados por Terzaghi son muy parecidos, ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a hacer dos ejercicios, los mismos dos ejercicios que hicimos en la clase pasada por el método de Rankine y por el método de Terzaghi. Vamos a hacerlos en esta primera hora, los vamos a hacer por el método de Meyerhoff, y en la segunda hora los haremos por otro método que es el método de Bala. Tranquilos que la clase por mucho dura hasta las 7:30, así es que no se preocupen, no vamos a demorarnos más de hora y media. Muy bien, entonces vamos con el ejercicio número 1. ¿Listo? Esos dos ejercicios, el 1 y el 2, ya los hemos resuelto acá por medio como les decía, primero lo hicimos por Rankine y luego lo hicimos por el método de Terzaghi. Entonces, hagamos este primer ejercicio por el método de Meyerhoff. Listo, les recuerdo el enunciado. Este ejercicio ya lo hicimos por otros dos métodos. Muy bien, entonces dice, para la zapata y los parámetros del suelo mostrados, calcule la presión de soporte admisible utilizando la ecuación de Meyerhoff, la que acabamos de ver. Nos dicen, use un factor de seguridad de 3 y la zapata es cuadrada. Sí, tenemos una zapata cuadrada de ancho B de 3 por 3. ¿Sí? Es decir, en planta, ¿sí? B y L son iguales. Recuerden que B es la dimensión menor en planta y L la dimensión mayor, pero como es una zapata cuadrada, pues en este caso, en este ejemplo, B y L son iguales. Muy bien.
Listo. Entonces son iguales. Muy bien. Listo. Entonces, en este caso, B y L son 3 metros, ¿sí? La profundidad de cimentación es de 1.5 metros. ¿Listo? Las propiedades del suelo de fundación son gamma, el peso específico es 18.7 kilonewton sobre metro cúbico. El ángulo de fricción interna es de 35 grados y la cohesión es de 25 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien, en este caso, jóvenes, fíjense que la carga que transmite la columna a la zapata, pues es vertical. Luego, entonces, vamos a utilizar la ecuación para cargas verticales. Permítanme, les voy a colocar en paralelo el ejercicio y la teoría. ¿Listo? Y es este. Y la teoría, pero antes que eso, coloquémosle desplazamiento continuo y a este también desplazamiento continuo. Ah, ya está. Para que podamos agrandarlo a voluntad nuestra. Listo. Entonces, en este caso, para cargas verticales, fíjese que la ecuación es la 17, que nos dice que la capacidad de carga última es igual a C por NC por SC por DC más Q trazo por NQ por SQ por DQ por gamma, perdón, más gamma por B sobre 2 por N gamma por S gamma y por D gamma. ¿Listo? Muy bien, entonces es esta ecuación 17. Entonces la copio y la pego aquí en el enunciado. ¿Listo? La pego aquí en el enunciado. Es decir, la capacidad de carga última es esta de la ecuación 17. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a calcular los factores de capacidad portante N, que los coloco aquí en azules, luego los factores de forma, los S, ¿sí? Recuerden que forma es shape en inglés, por eso la S, y los factores de profundidad D, que los calculo y los coloco aquí en color rojo. Pero antes de eso, recuerden que hay que calcular Q trazo. ¿Listo? Ese Q trazo es el mismo que habíamos calculado por Rankine y por Terzaghi, ¿no? Pues el sentido es el mismo, es la presión vertical efectiva al nivel de la cimentación, pues no tiene por qué cambiar al cambiar de método. Entonces, en este caso, esa presión vertical efectiva sería gamma por D, ¿listo? Es decir, 18.7 kilonewton por metro cúbico por 1.5 metros, ¿listo? Entonces, acá está ese primer cálculo. ¿Listo? Ese primer cálculo, Q trazo es igual a gamma por D, 18.7 kilonewton por metro cúbico sobre metro cúbico por 1.5 metros. El resultado nos da que Q trazo es 28.05 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces ya está Q trazo. Entonces vámonos ahora, jóvenes, a calcular los factores. Empezamos con los factores de capacidad portante, los N. ¿Listo? Aquí en azul. Muy bien. Entonces, NQ. ¿Listo? NQ, ¿sí? Si usted mira aquí a la derecha la teoría, NQ lo vamos a calcular con la ecuación 19. Exponente pi tangente de phi por la tangente cuadrada de 45 más phi medios. Entonces, cópiense esta ecuación 19 y la pegamos acá. ¿Listo? Es decir, es igual a exponente pi por la tangente de phi, es decir, por la tangente de 35. Recordemos que en este primer ejercicio el ángulo de fricción interna es 35. Y por la tangente cuadrada de 45 más phi medios, es decir, por la tangente cuadrada de 45 más 35 medios. Resuelva esta operación, ¿listo? Y va a obtener que NQ es 33.30. ¿Listo? Muy bien, NC. NC. NC es igual a NQ menos 1 por la cotangente de phi. ¿Listo? Pero recuerden que, bueno, eso lo sabemos porque la ecuación 20 nos dice que NC es NQ menos 1 por la cotangente de phi. Pero recuerden que las calculadoras no tienen la función cotangente. Pero no importa porque sabemos que la cotangente es 1 sobre la tangente, ¿cierto? Es decir, que esa ecuación 20 la podemos escribir como que NC es igual a NQ menos 1 sobre la tangente de phi. ¿Listo? Entonces sería NQ 33.30 menos 1
sobre la tangente de phi, es decir, sobre la tangente de 35. En este caso, NC es igual a 46.13. Muy bien, 46.13. Muy bien, vamos con N gamma. ¿Listo? N gamma es igual a NQ menos 1 por la tangente de 1.4 veces phi. Entonces, NQ, 33.30, listo, 33.30 menos 1, listo, menos 1 por la tangente de 1.4 veces phi. Es decir, por la tangente de 1.4 por 35 que es phi. ¿Listo? Resuelva esta ecuación y obtiene usted que N gamma es 37.16. Bueno, en este momento hemos calculado los factores de capacidad portante NQ, NC y N gamma y los ponemos aquí en color azul. Muy bien. Vamos ahora con los factores de forma. ¿Listo? Muy bien, vamos ahora con los factores de forma. Muy bien. Nos dice Meyerhoff que empecemos con SC, que SC usted lo puede calcular con la ecuación 22 como 1 más 0.2 K sub P por B sobre L. Entonces, jóvenes, calculemos primero K sub P. Listo, entonces K sub P es la tangente cuadrada de 45 más phi medios, es decir, la tangente cuadrada de 45 más 35 medios. ¿Listo? Entonces, tangente cuadrada de 45 más 35 medios nos da que K sub P es igual a 3.69. Ahora, listo, entonces ya sabemos K sub P. Ahora B y L. Recuerden que nos está diciendo el enunciado que es una zapata cuadrada, cuyo lado es 3. Es decir, que tanto B como L son 3 metros por ser cuadrada la zapata. ¿Listo? Muy bien, entonces acá lo colocamos, zapata cuadrada con B y L igual a 3 metros. Muy bien. Listo, entonces empecemos ahora sí a calcular el factor de forma SC con la ecuación 22. Es igual a 1 más 0.2 K sub P por L sobre B. Es decir, sería 1 más 0.2 veces K sub P, que lo acabamos de calcular, 3.69, ¿listo? 3.69 por la relación entre B y L, pero B y L ambos son 3 metros, es decir, por 3 metros sobre 3 metros. ¿Listo? Resuelve esa operación y le va a dar que SC es igual a 1.74. ¿Listo? Muy bien. Ahora, nos dice Meyerhoff que SQ es igual a S gamma y es igual a 1 más 0.1 K sub P por B sobre L para valores de phi mayores a 10 grados, ¿cierto? ¿Cuánto es nuestro valor de phi? 35 grados. 35 grados es mayor que 10, ¿cierto? Entonces usamos esa ecuación 23 sin necesidad de interpolar ni nada, porque phi es mayor a 10. Es decir, jóvenes, que SQ, listo, que SQ es igual a S gamma y es igual a 1 más 0.1 K sub P. K sub P es 369, entonces por 369 por B sobre L. Es decir, por 3 metros sobre 3 metros. Recuerden que por ser la cimentación, la zapata cuadrada, pues B y L son 3 metros, son iguales. Haga esta operación y le da que SQ es igual a S gamma y es igual a 1.33. ¿Listo? Es igual a 1.33. Muy bien, vamos con los factores de profundidad, que son los únicos que faltan. ¿Listo? Factores de profundidad. Entonces, jóvenes, nos dice, vamos acá. Listo. Entonces nos dicen que Meyerhoff que DC es igual a 1 más 0.2 veces raíz de K sub P por la profundidad de cimentación D sobre B para cualquier valor de phi, cualquiera que sea el valor de phi. ¿Listo? Muy bien, entonces, en este caso, entonces DC será igual a 1 más 0.2 veces raíz de K sub P, es decir, raíz de 3.69 por D sobre B. Miremos la profundidad de cimentación D es 1.5 metros y B es 3. Entonces, por multiplicado por D, 1.5 y dividido en B, que es 3 metros. ¿Listo? Resuelva esta operación y le da que DC es 1.19. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué nos dice Meyerhoff para DC y de gamma? Nos dice, perdón, para DQ y de gamma.
Para dQ y de gamma nos dice que lo calculemos con la ecuación 26 para valores de phi mayores a 10 grados. Nosotros tenemos un valor de phi de 35 grados, es decir, que basta con calcular DC y de gamma con la ecuación 26 para hallarlos, sin necesidad de interpolar. Listo, entonces, en este caso, listo, dQ igual a de gamma igual a 0.1 raíz de K sub P, es decir, raíz de 3.69 por la profundidad de cimentación, que es 1.5 metros, como lo vimos ahorita en el enunciado, sobre el ancho B de la zapata, que es 3 metros. ¿Listo? Resuelve esta operación y le da que dQ igual a d gamma igual a 1.10. ¿Listo? Permítanme oculto esto, ya utilizamos las ecuaciones que teníamos que utilizar y abro el otro. ¿Listo? Pero no así, sino así. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, listo. Entonces, ya tenemos los factores de capacidad portante, listo, los N en azul, los de forma S en naranja y los de profundidad, los D en rojo. Entonces, reemplacemos esos valores, listo, en la ecuación de capacidad portante, listo, en esta. Listo, entonces empecemos ese reemplazo. Q último es igual a la cohesión. La cohesión es 28 kilopascales. Entonces, listo, 28 kilonewton sobre metro cuadrado por NC. Buscamos NC aquí en azul. 46.13. Listo. Entonces, por 46.13. ¿Listo? Por SC. ¿Listo? SC 1.74. Entonces, por 1.74. Por DC. ¿Listo? DC es 1.19. Entonces, por 1.19. Listo. Más Q trazo, mírenlo aquí nomás, 28.05 kilonewton por metro cuadrado, entonces más 28.05, ¿listo? Por NQ, ¿listo? Miren, NQ aquí en azul, 33.30, entonces por 33.30, por SQ, ¿listo? Busquemos SQ, 1.37, entonces por 1.37, ¿listo? Por DQ, ¿listo? DQ es 1.10, entonces por 1.10, ¿listo? Muy bien, más el peso específico gamma, ¿listo? Que es 18.7 kilonewton por metro cúbico, ¿listo? Entonces, 18.7 kilonewton por metro cúbico, por el ancho B, que es 3 metros, es decir, por 3 metros, sobre 2, ¿listo? Sobre 2. Por N gamma es 37.16, entonces por 37.16, ¿listo? Por por S gamma, mírelo aquí en naranja, 1.37. Entonces, por 1.37. Y finalmente, por D gamma, mírelo aquí en rojo, 1.10. Por 1.10. Listo, jóvenes. Entonces, resuelvan esta operación larga y van a obtener que la capacidad de soporte última, ¿listo? Es de 5.652.91 kilonewton por metro cuadrado, ¿cierto? Pero no nos están preguntando la capacidad portante última, nos están preguntando la capacidad de soporte admisible. Sí, mire el enunciado. Se calcule la capacidad de soporte, la presión de soporte admisible. Entonces, pues la presión de soporte admisible será la presión de soporte última sobre el factor de seguridad. La presión de soporte última, 5.652.91, y en el enunciado nos dice que trabajemos con un factor de seguridad de 3, es decir, lo dividimos entre 3. Y eso nos conduce a que la capacidad de soporte admisible es de 1.884.30 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Listo. Bueno, ahorita vamos a comparar todos los resultados de todos los métodos. ¿Listo? Todavía nos falta un método más, que es el método de bala. Pero por lo pronto, hagamos otro ejercicio por el método de Meyerhoff. Recordemos que también estábamos calculando o haciendo un ejercicio número 2, que ya lo hicimos por Rankine, ya lo hicimos por Terzaghi
y en este preciso momento nos disponemos a resolverlo utilizando la ecuación de Meyer-Hof. ¿Listo? Muy bien, entonces recordémoslo. Nos dice, para la zapata y los parámetros del suelo mostrados, calcule la presión de soporte admisible utilizando la ecuación de Meyer-Hof. ¿Listo? Nos dicen, utilice un factor de seguridad de 3 y nos dicen que esta vez tenemos zapatas rectangulares. La zapata rectangular es de 3.5 metros por 4 metros. ¿Listo? Recordemos, permítame, yo tengo por acá oculto este otro, no sé si permítame, lo vuelvo a abrir. Listo, estaba por ahí oculto. Listo. Y la embarré. Listo, entonces permítame. A la derecha. Listo. Y el ejercicio a la izquierda. Listo. Pero desplazamiento continuo y desplazamiento continuo. Muy bien. Listo. Entonces estamos con Meyer-Hof. Bueno, recordemos algo. Nos dicen que en este caso tenemos una zapata rectangular de 3.5 por 4 metros. Recuerden, jóvenes, que la menor dimensión en planta, listo, es B, ¿sí? En este caso, ¿cuál es menor entre 3.5 y 4? Pues 3.5. Es decir, que para este caso, el ancho B es 3.5 y L será 4 metros. La mayor dimensión en planta de 4 metros será L. Listo. Y B, 3.5. B es la menor dimensión en planta, es decir, 3.5. Ahora, el peso específico del suelo de fundación es 18.5 kilonewton por metro cúbico. El ángulo de fricción interna es 28 grados y la cohesión es de 35 kilonewton por metro cuadrado. Muy bien. Listo. Ese es el enunciado. Muy bien. Listo. Empecemos. Bueno, entonces, en este caso pueden ver ustedes que la columna le transmite a la zapata de manera vertical la carga, ¿listo? Es decir, tenemos una carga vertical, ¿listo? Luego, una vez más, utilizaremos la ecuación para cargas verticales, es decir, la ecuación 17, ¿listo? Entonces, esta ecuación 17 la copio y la pego aquí en este recuadro. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos que calcular los factores de capacidad portante. ¿Listo? Que los tengo aquí permítame, aquí está, Meyer-Hof. ¿Listo? Listo. Los factores de capacidad portante. ¿Listo? Perdón, lo copié. La ecuación 17 la copié y la pegué aquí. Y la pegué aquí, estaba mirando, era el de Terzaghi. Este es el de Meyer-Hof. Listo, estamos resolviéndolo por Meyer-Hof. Entonces, la ecuación de capacidad portante para cargas verticales nos dice que la carga última es C por NC por SC por DC más Q trazo por NQ por SQ por DQ más gamma por B sobre 2 por N gamma por S gamma y por D gamma. Es decir, una vez más, tenemos que calcular los factores de capacidad portante, ¿listo? Lo haremos acá y los dejaremos en azul. Los factores de forma los calcularemos y los pondremos en naranja. Y los de profundidad los calcularemos y los pondremos aquí en rojo. Muy bien, pero aparte de esos factores de capacidad portante N, de forma S y de profundidad D, hay un Q-trazo, que es la presión vertical efectiva al nivel de la cimentación. ¿Listo? Esa presión vertical efectiva al nivel de la cimentación es Q-trazo. ¿Listo? ¿Sí? Es Q-trazo. Y es, en este caso, pues fíjense que sería gamma por D. ¿Listo? El peso específico 17.5 kilonewton por metro cúbico por la profundidad de cimentación que es 2 metros. Pues 18.5 por 2 da 37, es decir que Q trazo es 37 kilonewton por metro cuadrado. Muy bien, listo. Entonces, ya está, Q trazo calculado. Vamos ahora sí, empecemos con los factores de capacidad portante primero, con los N. Listo, entonces, factores de capacidad portante. Entonces, ¿qué nos dice Meyer-Hof? Nos dice que E es igual
a exponente pi por tangente de phi por la tangente cuadrada de 45 más phi medios, y esa es la ecuación 19. Entonces copio la ecuación 19 y pum, la pego aquí en el problema. Muy bien. Nuestro ángulo de fricción interna es 28 grados. Entonces, NQ es E a la pi tangente de phi, es decir, a la pi por tangente de 28 grados, que es phi, y eso por la tangente cuadrada de 45 más phi medios, es decir, la tangente cuadrada de 45 más 28 medios. ¿Listo? Haga esa operación. E a la pi tangente de 28 por tangente cuadrada de 45 más 28 medios, y le da que NQ es 14.72. ¿Listo? N gamma. ¿Listo? N gamma es NQ menos 1 por la cotangente de phi. Pero saben ustedes que la cotangente de un ángulo es 1 sobre la tangente. Es decir, que esto mismo lo podemos calcular como NQ menos 1 sobre la tangente de phi. ¿Listo? NQ 14.72 menos 1 sobre la tangente de phi, es decir, sobre la tangente de 28 grados. Muy bien, resuelva esta operación y le da que NC es 25.80. Muy bien, vamos ahora con N gamma. ¿Listo? N gamma lo podemos resolver con la ecuación 21. ¿Listo? Es decir, como NQ menos 1 por la tangente de 1.4 phi. ¿Listo? Entonces, NQ menos 1, es decir, 14.72, que es NQ menos 1, y eso por la tangente de 1.4 phi, es decir, por la tangente de 1.4 por 28. Y el resultado de esa operación nos lleva a que N gamma es 11.19. Listo. En este momento ya tenemos NQ, NC y N gamma. ¿Listo? Los factores de capacidad portante. Bueno, vamos ahora con los factores de forma. ¿Sí? Los factores de forma los tenemos aquí con las ecuaciones 22 y 23 específicamente. Ahora, fíjese que para calcular los factores de forma usted necesita K sub P. Y K sub P, el coeficiente de presión pasiva de tierras, usted sabe que es la tangente cuadrada de 45 más phi medios. ¿Listo? Es decir, es la tangente cuadrada de 45 más 28 medios. Phi es 28. Entonces, resuelve esa operación y nos da que K sub P es 2.77. Listo, ya tenemos K sub P. Ahora, P y L. Mire el enunciado. El enunciado nos dice que tenemos una zapata rectangular de 3.5 por 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es B y cuál es L? Pues el lado menor entre 3.5 y 4, pues es 3.5, ese es B. 3.5 es B. Y el lado mayor L sería el mayor. Pues L es el lado mayor, es decir, 4 metros. Muy bien. Listo. Es decir que B es 3.5, ¿listo? Y L es 4 metros. Entonces empecemos. SC. SC es igual a 1 más 0.2 veces K sub P por la relación entre L y B. ¿Listo? Entonces, SC es 1 más 0.2 veces K sub P, 277, por el ancho B, 3.5 metros, ¿listo? 3.5, sobre L, es decir, sobre 4. ¿Listo? Sobre 4. Haga esa operación y le va a dar que SC es 1.48. ¿Listo? Muy bien. Nuestro ángulo de fricción interna es 28 grados, es decir, es mayor que 10 grados. Es decir, que podemos calcular con la ecuación 23 SC y SQ. ¿Listo? Por ser mayor a 10 grados, 28 grados, pues es mayor a 10 y no hay necesidad de interpolar ni nada. O sea que SC es igual a S gamma, igual a 1 más 0.1 K sub P por L sobre B. Es decir, 1 más 0.1 K sub P, 2.77, 2.77, por B, 3.5 metros, sobre L, 4 metros. ¿Listo? Al resolver esta ecuación, nos da que SQ es igual a S gamma y S igual y SQ igual a S gamma igual a 1.24. Listo, jóvenes. Entonces, hemos calculado en este momento los factores de capacidad portante NQ, NC y N gamma. Hemos calculado los factores de forma SC, SQ y S gamma. Y nos faltan
los de profundidad. ¿Listo? La profundidad de cimentación es 2 metros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí están. Listo. Entonces, ¿qué nos dice Meyerhoff? Que DC, usted lo va a calcular como 1 más 0.2 veces raíz de K sub P por D sobre B para cualquier valor de phi. ¿Listo? Entonces, en este caso sería DC igual DC es igual a 1 más 0.2 veces raíz de K sub P, es decir, raíz de 2,77. ¿Listo? Por la profundidad de cimentación D, que es 2 metros, ¿listo? 2 metros sobre el ancho B, que es 3.5 metros. ¿Listo? Entonces, hagamos esta operación en una calculadora y nos da que DC es igual a 1.19. Muy bien. Nuestro ángulo de fricción interna es 28. 28 es mayor que 10, por lo tanto podemos calcular con la ecuación 26 el valor de dQ y de gamma como 1 más 0.1 raíz de K sub P por D sobre B. Listo, entonces dQ igual a de gamma y es igual a 1 más 0.1 raíz de K sub P, es decir, raíz de 2.77 por la profundidad de cimentación de 2 metros, ¿listo? Sobre B, que es 3.5 metros. ¿Listo? Resolvemos esa operación y nos da que dQ es igual a d gamma igual a 1.10. Listo. Entonces, permítame, ya tengo todo lo que quería aquí de estas fórmulas y permítame, salimos de pantalla completa y volvemos acá. Pero con... Ah, no, ahí no, sino aquí. Listo. Entonces, estamos con Meyerhoff. ¿Listo? Muy bien, entonces, en este momento, permítame, subo un poquito esto, bajo un poquito esto, listo. Muy bien, entonces, jóvenes, en este momento ya tenemos los factores, ¿listo? Tenemos los factores de capacidad portante N, NQ, NC y N gamma en azul. Tenemos los factores de forma SC, SQ y S gamma en naranja. Tenemos los factores de capacidad portante DC, de Q y de gamma en rojo. Y tenemos Q trazo. Reemplacemos esos valores en la ecuación de capacidad portante de Meyerhoff. ¿Listo? Entonces Q último es igual a la cohesión, 35 kilopascales. Listo, aquí lo pongo, 35 kilopascales. Ahorita estiro esto un poquito más. Listo, 35 por NC, 25.8. Listo, 25.8 por SC, busquémoslo, SC 1.48, entonces por 1.48, por DC, busquémoslo, DC 1.19, entonces por 1.19, más Q trazo, mire Q trazo acá, 37 kilopascales, entonces más 37 kilopascales, por NQ, que es 14.72, entonces por 14.72, por SQ, mírelo acá, 1.24, entonces por 1.24, por DQ, busquémoslo acá, por DQ 1.10, entonces por 1.10, más el peso específico, 18.5, listo, 18.5 kilonewton metro cúbico, muy bien, por el ancho B, listo, que es 3.5, entonces por 3.5, sobre 2, listo, sobre 2, por N gamma 11.19, entonces por 11.19, por S gamma es 1.24, entonces por 1.24, y finalmente por D gamma, que es 1.10. ¿Listo? Entonces, jóvenes, hagan esta operación grande, ¿listo? Y van a obtener que la capacidad portante última, ¿listo? La capacidad de soporte última, la máxima, capacidad portante última, es de 2.827.40 kilonewton por metro cuadrado. Pero nos piden la capacidad de soporte admisible, la presión de soporte admisible, la cual es igual a la última sobre el factor de seguridad. La última, 2.827.40 kilonewton por metro cúbico, sobre el factor de seguridad de 3. ¿Listo? Muy bien, entonces, al hacer esa operación nos da que la capacidad de soporte admisible es de 942.47 kilonewton
por metro cuadrado. ¿Listo? 942.47 kilonewton por metro cuadrado. Ahorita, tan pronto hagamos este mismo ejercicio por el método de bala, que es el que falta, pues compararemos los 4 métodos que hemos visto. ¿Listo? Entonces, pasemos a la teoría. ¿Listo? Y veamos un último. Perdón, jóvenes, ¿tienen preguntas hasta ahora? Es decir, de este método de Meyerhof, ¿tienen alguna pregunta? ¿Listo? Antes de pasar al último método, que es el de bala. Bueno, listo, jóvenes. Entonces pasemos a otro método, que es el de bala. ¿Listo? Entonces pasemos al método de bala. ¿Listo? Fíjense que bala con doble L. Fíjense que la ecuación de bala es muy sencilla. Solamente tiene factores de capacidad portante NC, NQ y N gamma. Entonces, estas gráficas que vienen a continuación, hay este juego de ábacos, este juego de 4 ábacos y este otro juego de 3 ábacos, son precisamente para calcular NC, NQ y N gamma. ¿Listo? Entonces, vamos a breves minutos a explicarles cómo calcular NC, NQ y N gamma y finalizamos la clase haciendo los mismos 2 ejercicios que hicimos por los demás métodos, pero por el método de bala esta vez. ¿Listo? Muy bien, entonces, todas esas figuras que vienen a continuación, su único objetivo es calcular NC, NQ y N gamma. Estos ábacos, estas figuras fueron tomadas del libro Foundation Analysis and Design de Joseph Bowles. ¿Listo? Pero quiero resumírselos brevemente. Antes de ver, en la figura 2.4, ¿sí? En esta figura 2.4 de Bowles, el objetivo es uno solo, obtener algo que vamos a llamar ρ, ¿sí? Bien sea de esta gráfica, de esta otra, de esta o de esta. Ya les voy a decir específicamente cómo. ¿Listo? Pero el objetivo de esta gráfica 2.4 es hallar un factor ρ. ¿Listo? Ahora, con ese valor de ρ, usted se va a la gráfica, al juego de gráficas llamado 2.5. Y el objetivo es hallar con el ángulo de fricción interna, cortar la curva del valor de ρ que halló en la gráfica anterior y leer a la izquierda NC en esta gráfica, en esta leerá usted NQ y en esta otra leerá N gamma. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ser un poco más específicos de cómo obtener ρ acá en esta primera figura y de cómo obtener NC, NQ y N gamma en esta otra figura. Entonces, empecemos con la figura 2.4. ¿Listo? Bueno, quiero que miren algo. Hay 4 gráficas, ¿sí? Una obedece o corresponde a D, a la profundidad de cimentación D, sobre B minúscula igual a 0, otra a D sobre B minúscula igual a 1, otra a D sobre B minúscula igual a 2, otra a D sobre B minúscula igual a 3. Bueno, jóvenes, ¿qué es B minúscula? Es el semiancho, es decir, la mitad del ancho. ¿Listo? D, como siempre, lo hemos llamado D a la profundidad de cimentación. Pero fíjense, noten esta leve y sutil diferencia en B. B minúscula es la mitad del ancho. ¿Listo? Es decir, que B minúscula es B mayúscula sobre 2. Sí, miren, a ver, en un gráfico donde tenga dibujado una zapata, por ejemplo, acá. ¿Sí? Acá en esta figura. Fíjense que B mayúscula, ¿sí? Es el ancho total. Y en esas gráficas de bala llaman B minúscula a la mitad de B mayúscula. Es decir, B minúscula, el semiancho es B mayúscula sobre 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, jóvenes, en este caso, vuelvo otra vez a las gráficas de bala. ¿Listo? Listo, a las gráficas de bala. ¿Listo? Y entonces ya quedamos en que B minúscula es B mayúscula sobre 2. ¿Listo? Entonces, listo. Y de la profundidad de cimentación. Entonces, esta gráfica
será para D sobre B igual a 0. Esta para D sobre B igual a 1. Esta para D sobre B igual a 2. Y esta para D sobre B igual a 3. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cómo obtener ρ de una de esas gráficas? A ver, vamos a suponer, por ejemplo, que D sobre B dio 2. ¿Sí? Es un ejemplo. Lo mismo que voy a hacer aquí, pues lo hace en las otras si es que le dio otro valor de D sobre B. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo entra uno a obtener el valor de ρ? ¿Listo? ¿Cómo entra a obtener ese valor de ρ? Muy bien. Entonces, usted entra en el eje X, entra con el ángulo de fricción interna phi. ¿Listo? Muy bien. A cortar una de estas curvas y a la izquierda leerá el valor de ρ. Bueno, cada una de estas curvas, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde cada una de esas curvas, jóvenes? ¿Listo? Corresponde, ¿listo? Corresponde a C sobre B por gamma. Es decir, la cohesión en el numerador y en el denominador la multiplicación del semiancho B, ¿sí? Por el peso específico gamma. ¿Listo? Entonces, usted entra con el ángulo de fricción interna a cortar la curva de lo que le dio C sobre B gamma. ¿Listo? Y la corta y a la izquierda, ¿listo? Y a la izquierda leerá el valor de ρ. Ahora, una pregunta, jóvenes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, C sobre B gamma no es 2 o no es 5, sino es, por ejemplo, 3? Pues usted entra a un espacio proporcional entre 2 y 5, el que correspondería a 3, es decir, como si estuviéramos aquí una curva imaginaria de C sobre B gamma igual a 3, y lo corta y lee a la izquierda el valor de ρ. ¿Listo? Es decir, si por ejemplo nuestro ángulo de fricción es 30 y supongamos que C sobre B gamma es 3, entonces aquí es 2 y aquí es 5, el 3 estaría como por aquí, ¿cierto? Y ahí usted entraría a mirar a la izquierda el valor de ρ. ¿Listo? Otra cosa, jóvenes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si D sobre B minúscula no les da 2 o no les da 1? Por ejemplo, les da 1.8. Pues, jóvenes, usted tiene que buscar ρ en la de D sobre B igual a 1, tiene que buscar tiene que buscar ρ en la de D sobre B igual a 2 e interpolar. ¿Listo? Es decir, usted hallará ρ en esta de 2, hallará ρ en esta de D sobre B igual a 1 e interpola para 1,8. ¿Listo? Ahora haremos un ejercicio donde toque hacer eso. Bueno, el caso es que usted, ya habiendo hallado ρ en estas gráficas, pues entra aquí a esta serie de 3 figuras. ¿Listo? Entonces, la figura superior izquierda es para hallar NC. ¿Listo? ¿Cómo entra usted? Entra con el valor de ρ, perdón, de phi, con el valor del ángulo de fricción interna en el eje X. ¿Listo? A cortar la curva del ρ que usted halló en la gráfica anterior. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo nuestro ángulo de fricción es 30 grados y el valor de ρ es 4, entonces usted entra aquí con 30 grados, corta ρ y el valor de NC será 50. Ahora, si por ejemplo ρ nos dio 7, ¿listo? Entonces, o bueno, nos dio 4.5. Entonces usted entra al espacio entre la curva de ρ igual a 4 y la de, perdón, entre la de ρ igual a 4 y la de ρ igual a 5. ¿Listo? Perdón, esta es la de 4. Ah, no, entonces me equivoqué ahorita. Si ρ hubiese sido 4, me está fallando la vista. Si ρ hubiera sido 4 y entra con phi, entonces esta es la de 4 y entra más abajo de 50. Jóvenes, cuando entren a estas gráficas de NC, NQ y N gamma, entren y hagan, es decir, no es que usted diga, listo, aquí 30, corto la de ρ igual a 4 y esto es más o menos como 42 o como 40. No, tiene que hallarlo específicamente el valor que es. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted dice, bueno, coge con su escuadra, ¿sí? Si quiere usted imprima estas gráficas y con su escuadra mide la distancia que hay desde, ¿sí? Desde 0 a 50. Supongamos que es 4.5, entonces que entramos aquí, o bueno, o en la misma de 4, ¿sí? Y nos dio por acá el corte. Entonces usted dice, bueno, entonces con su escuadra usted midió
que desde aquí 0 hasta aquí 50, es decir, son, qué sé yo, por decir 12 milímetros. Entonces usted dice, ah, listo, 12 milímetros son 50 unidades. Entonces, ¿cuánto será esta distancia desde este corte hasta acá, hasta 0? ¿Listo? Esos milímetros que usted mida con su escuadra desde el corte hasta 0, ¿cuántas unidades serán? Es decir, haciendo esa regla de 3 usando sus escuadras. Muy bien. Listo. Y algo similar para n gamma. Entonces usted entra con el ángulo de fricción interna a cortar la curva de ρ que halló en la gráfica anterior y acá voltea hacia la izquierda a leer el valor de nq. Y algo también muy similar con n gamma. Es decir, usted entra con su ángulo de fricción interna a cortar la curva del ρ que les dio en la figura anterior. Y a la izquierda leerá el valor de n gamma. Lo mismo, jóvenes. Es decir, no vayan a hacerlo a ojo porque se van a escachar. Tienen que hacerlo haciendo sus reglas de 3 con escuadras, tanto en C como en Q y n gamma, como les acabé de explicar. Bueno, yo creo que este método se aprende más haciendo ejercicios, ¿cierto? Es decir, es decir, haciendo estos ejercicios y se aprenden a usar esas gráficas. Entonces, permítanme, empecemos con el ejercicio número 1, ¿listo? Y luego hacemos el 2 y con eso terminamos la clase. Muy bien. Bueno, es decir, si alcanzamos a adelantar un poquito más, es decir, si terminamos esto por ahí a las 6:20, pues déjenme y adelanto 10 minutos más de la siguiente clase. ¿Listo? Pero creo que me voy a echar los 32 minutos que quedan en los ejercicios. Bueno, entonces dice, este primer ejercicio ya lo habíamos resuelto para Rankine, lo habíamos resuelto con la ecuación de Terzaghi. Hace menos de una hora lo resolvimos con la ecuación de Meyerhoff y vamos a resolverlo con la ecuación de Bala. ¿Listo? Entonces dice, para la zapata y los parámetros del suelo mostrados, calcule la presión de soporte admisible utilizando la ecuación de Bala. ¿Listo? Nos dan un factor de seguridad de 3 y recuerden que este es el de la zapata cuadrada de 3 por 3. ¿Listo? Muy bien. De 3 por 3. ¿Listo? La profundidad de cimentación, 1.5 metros, el peso específico del suelo de fundación, 18 kilonewton por metro cúbico, el ángulo de fricción interna, 35 grados, y la cohesión, 28 kilonewton por metro cuadrado. Muy bien. La ecuación de Bala, pues esta sencilla, C por NC más Q trazo por NQ más gamma por B sobre 2 por N gamma. ¿Listo? Antes de hacer cualquier cosa con esas figuras que tenemos, calculemos Q trazo. Q trazo, recuerden ustedes que es la presión vertical efectiva al nivel de la fundación, al nivel de la cimentación. ¿Listo? Y esa presión vertical efectiva al nivel de la cimentación sería en este caso gamma por D. Gamma, 18.7 kilonewton por metro cúbico por D, 1.5 metros. Aquí está. Entonces, Q trazo, gamma por D, 18.7 kilonewton por metro cúbico por la profundidad de cimentación D, que es 1.5 metros. Resuelva esa operación y le da que Q trazo es 28.05 kilonewton por metro cuadrado. Kilonewton por metro cuadrado. Muy bien, listo. Permítame, pongo en paralelo las gráficas el problema con las gráficas de Bala. ¿Listo? Entonces es este. ¿Listo? Pero coloquémosle acá desplazamiento continuo al igual que este ya está. Listo, entonces, muy bien, jóvenes. Listo, entonces la ecuación de Bala, pues es C por NC más Q trazo por NQ más gamma por B sobre 2 por N gamma. Ya hemos calculado Q trazo, nos dio 28.05 kilonewton por metro cuadrado. Muy bien, listo, jóvenes. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es hallar ρ en la figura, en el juego de figuras 2.4. ¿Listo? Vamos a hallar ese valor de ρ.
Pero, ¿a cuál gráfica vamos a entrar? D sobre B igual a 1, D sobre B igual a 2, D sobre B igual a 3, ¿listo? O a dos de ellas para interpolar. Pues veamos a ver, jóvenes. Listo. Entonces, hallemos D, ojo, sobre B minúscula, ¿sí? Miren en estas gráficas que B minúscula es B mayúscula sobre 2. ¿Listo? Entonces, B minúscula sería B mayúscula sobre 2. El ancho B es 3 metros. 3 metros sobre 2 es 1.5. ¿Listo? Muy bien. Ahora, D sobre B minúscula es igual. D, profundidad de cimentación, 1.5. ¿Listo? Sobre B minúscula, también 1.5. O sea, 1.5 sobre 1.5 es 1. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a la gráfica de D sobre B igual a 1 a hallar el valor de ρ. ¿Listo? Muy bien. D sobre B igual a 1. Muy bien. Pero vamos a entrar con nuestro ángulo de fricción interna que es 35. Pero ¿acortar qué? Acortar la curva de C sobre B gamma, ¿listo? De C sobre B gamma y luego cruzar a la izquierda y leer el valor correspondiente, ¿listo? El valor correspondiente de ρ. Muy bien. Listo. Entonces hallemos C sobre B gamma. C, la cohesión. 28 kilonewton por metro cuadrado, listo, 28 kilopascales. Sobre B minúscula, 1.5, listo, 1.5. Por el peso específico gamma, 18.7 kilonewton por metro cúbico, entonces por 18.7 kilonewton por metro cúbico. Hacemos esta operación, listo, permítame un momentico, ya. Entonces, listo. Entonces, hacemos esta operación C sobre B por gamma, es decir, 28 kilonewton sobre metro cúbico por 1.2, 28 kilonewton metro cúbico en el numerador y en el denominador la multiplicación entre B minúscula, 1.5 metros y 18.7 kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Al hacer esa operación, hágala y le da 1. Le da que C sobre B gamma es 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a entrar. D sobre B es 1. Y vamos a entrar con nuestro ángulo de fricción interna que es 35. Listo, acá está, 35. A cortar la curva de C sobre B gamma de 1. Entonces subimos con 35, 35, 35, 35. Esta es la curva de C sobre B gamma igual a 0, la curva de C sobre B gamma igual a 0,5 y pon, aquí corté la curva de C sobre B gamma igual a 1 y cruzamos acá y nos da 4.7. Es decir, ρ es 4.7. ρ 4.7. ¿Listo? Entonces, como ya definimos qué era ρ, o bueno, el valor de ρ, que es 4.7, pasamos a este juego de ábacos de figuras 2.4, a hallar NC, NQ y N gamma. ¿Listo? Muy bien, entonces empecemos con la figura superior izquierda, que es la de hallar NC. ¿Listo? Muy bien, entonces entramos en X con nuestro ángulo de fricción interna, que ¿cuánto es? Dice el enunciado que es 35. Entonces entramos con 35. A cortar la curva de ρ. El ρ que hallamos en las gráficas anteriores era 4,7. Entonces, entramos con 35. Esta es la curva de ρ igual a 1, ρ igual a 2, ρ igual a 3, ρ igual a 4. ¿Sí? Pero luego viene la de ρ igual a 5. Entonces, usted tiene con sus escuadras que medir cuál sería el espacio proporcional entre 4 y 5 que equivalga a ρ igual a 4.7. Y ahí, en ese punto, usted cruza a la izquierda y lee el valor de NC. Por supuesto, el corte es aquí. También tiene que hacer regla de 3, joven. Entonces, es decir, si yo sé que estos milímetros, cuando usted imprima la gráfica, estos milímetros desde acá hasta acá son 50 unidades, pues los milímetros desde aquí, desde el corte hasta acá hasta el 0, ¿cuántas unidades son? Haciéndolo así,
me dio que NC es igual a 56. ¿Listo? Muy bien, vámonos con NQ. ¿Listo? Vámonos con NQ. Muy bien, entonces, NQ entramos de una manera muy similar. Es decir, en X tenemos que entrar, permítanme, tomo agua 2 segundos. Muy bien, entonces les decía, jóvenes, entonces entramos en X con el ángulo de fricción interna en grados. 35 grados, nos dice el enunciado. Entonces entramos con 35 a cortar la curva de ρ igual a 4.7. Listo, 35 grados, ρ igual a 1, ρ igual a 2, ρ igual a 3, ρ igual a 4. Entonces, y arriba ρ igual a 5. Entonces, de la misma forma, usted con sus escuadras ubique un punto entre la curva de ρ igual a 4 y ρ igual a 5 que sea proporcional a 4.7. Tuerza a su izquierda con su escuadra y leerá el valor de NQ, De la misma forma, tiene usted con sus escuadras que medir. Imprime usted esto y dice, listo, entre 0 y 50 hay tantos milímetros. Es decir, que estos milímetros, qué sé yo, 12, 13 milímetros, son 50 unidades. Y la distancia desde aquí donde me dio el corte hasta el 0, ¿sí? Mido cuántos milímetros son y hago la regla de 3 para saber a cuántas unidades equivalen. Haciéndolo así, a mí me dio que NQ es 40. Y finalmente, para N gamma, la gráfica inferior izquierda. Muy bien. Entonces, usted entra con su ángulo de fricción interna, ¿sí? De 35 grados, que es el de este suelo de fundación, a cortar la curva de ρ igual a 4.7. Entonces, 35, esta es la de ρ igual a 1, a 2, a 3, la de 4 y la de 5. Entonces, entre la de 4 y la de 5, usted mida con sus escuadras proporcionalmente cuál es el espacio o el punto que nos marca 4.7. Cruza aquí a la izquierda y a mí me dio 150. ¿Listo? Listo. Entonces, jóvenes, listo. Listo. Entonces, sabemos que la ecuación, listo, que la ecuación de Bala nos dice que Q último es C por NC más Q trazo por NQ más gamma por B sobre 2 por N gamma. Listo. La cohesión, 28 kilonewton por metro cuadrado. Listo. 28 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Por NC, 56. ¿Listo? Entonces, por 56. Más Q trazo 28.05 kilopascales, 28.05 kilopascales. Por NQ, ¿listo? 40. Entonces, por 40. Más gamma, ¿listo? 18.7 kilonewton por metro cúbico. Por el ancho B, que es 3 metros, entonces por 3 metros, sobre 2, ¿listo? Sobre 2, por N gamma, que es 150. Entonces, por 150. Usted realice esa última operación, ¿listo? Y hallará Q último, ¿listo? Y en este caso, la capacidad de carga máxima Q último nos acaba de dar 6.897.5 kilonewton por metro cuadrado. Pero nos están pidiendo es la presión de soporte admisible, la cual es igual a la presión última, ¿listo? Que es 6.897.5 kilopascales sobre el factor de seguridad, que es 3, ¿listo? Sobre el factor de seguridad de 3. Es decir, que la presión de soporte admisible es 2.299.17 kilonewton por metro cuadrado. Antes de hacer el segundo ejercicio y terminar la clase, quiero que hagamos una comparación entre los métodos. ¿Listo? Entonces, jóvenes, miren, por Rankine, permítame aquí ya puedo un poquito más pequeño. Listo, por Rankine, la presión de soporte admisible nos dio 408 kilopascales. ¿Listo? Por Terzaghi nos dio 1403, ¿cierto?
por Meyerhof hace un rato nos dio 1884 kilopascales. Y acabamos de obtener un valor por Bala de 2299 kilopascales. ¿Qué conclusiones podemos dar con respecto a estos métodos? Que definitivamente Rankine eh, eh, digamos, incurre en sobrediseños porque subestima demasiado al suelo. Fíjese que está diciendo que la capacidad de soporte es mucho más pequeña que lo que realmente es. ¿Por qué? Recuerden ustedes que Rankine cometió un error en su modelo matemático. ¿Listo? El modelo matemático de Rankine suponía superficies de falla planas. Por eso, este método de Rankine es demasiado conservador, demasiado porque subestima demasiado al suelo, es decir, dice que es más malo, mucho más malo de lo que en realidad es. Ahora, otra conclusión, el método de Bala, el que acabamos de dar, es el que da el resultado más grande. Cualquiera de ustedes pueden pensar, es el método más arriesgado, ¿cierto? De todos, porque, bueno, no sé, podríamos ponerlo en unas palabras que no son, sobreestima demasiado al suelo. No, no, no. Digamos, es el que menos, el que menos subestima al suelo. ¿Listo? Ahora, todos que van como por la mitad, ¿cierto? Que son el método de Terzaghi, que nos dio 1400 y pico, y el método de Meyerhof, que nos dio 1880 y pico. Es decir, que tendríamos un método que da una capacidad portante muy baja, otro que, bueno, el que da la capacidad de soporte muy baja es el de Rankine, uno que da una capacidad portante muy alta, que es el de Bala, y dos que van como por la mitad, que serían el de Terzaghi y el de Meyerhof. ¿Listo? Esa es la primera inferencia. Definitivamente, jóvenes, no van a usar ustedes el método de Rankine. ¿Listo? Pueden utilizar el método, pueden tener varios criterios. Pueden utilizar, por ejemplo, Terzaghi, Meyerhof y Bala y promediarlo, ¿sí? Y promediar los valores. O, si quieren, solamente Terzaghi y Meyerhof y promediarlos, ¿sí? Que son los que van por la mitad. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, que es el 2, y con esto terminamos la clase. ¿Listo? Vamos a hacer el otro ejercicio, que es el número 2, y con eso terminamos la clase. Pero permítame, antes de eso, listo, así minimizado, y abrimos el ejercicio número 2. Perdón, volví a abrir el 1. No, el 2. El 2. ¿Listo? Que es la rectangular. Listo, entonces, a ver, voy a ponerlo en paralelo con la teoría. No cerré eh, no cerré, no cerré el 1, cerré fue la teoría. Listo, entonces permítame, abro otra vez la teoría. Listo, aquí está. Y permítame, los pongo en paralelo, los resolvemos y con esto terminamos la clase. Entonces, bueno, no importa. Lo pongo a la derecha, no hay ninguna diferencia. Listo, aquí y este también, desplazamiento continuo. Muy bien, entonces, listo, jóvenes. Entonces, vamos a resolverlo. Listo, entonces, leámoslo. Listo, dice, para la zapata y los parámetros del suelo mostrados, calcule la presión de soporte admisible utilizando la ecuación de Bala. El factor de seguridad es de 3, pero recuerden que tenemos una zapata rectangular de 3.5 por 4 metros. La profundidad de cimentación es de 2 metros. El ancho de la zapata es de 3.5 metros. El peso específico del suelo, del suelo de fundación es 18.5 kilonewton por metro cúbico, el ángulo de fricción interna es 28 grados, la cohesión es de 35 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Y la ecuación de Bala, pues simplemente es la que tenemos aquí. ¿Listo? Es decir, Q último es igual a C por NC más Q trazo por NQ más gamma por B sobre 2 por N gamma. ¿Listo? Bueno, antes de hallar los factores de capacidad portante NC
NQ y N gamma, calculemos Q trazo. Recuerden que Q trazo es la presión vertical efectiva, ¿listo? Al nivel de la cimentación, que sería gamma por D. ¿Listo? Es decir, 18.5 kilonewton por metro cúbico por 2 metros. ¿Listo? Gamma por D, 18.5 por 2, pues eso da 37. Es decir, que Q trazo es 37 kilonewton por metro cúbico. Muy bien, 37 kilonewton por metro cúbico. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, muy bien. Vamos a hallar ahora NC, NQ y N gamma. Recuerden, jóvenes, que para hallar NC, NQ y N gamma, primero tenemos que entrar a este juego de gráficas 2.4 a hallar el valor de ρ, y con el valor de ρ que hallemos ahí, entraremos después a las gráficas 2.5 a hallar NC, NQ y N gamma. Muy bien. Bueno, entonces empecemos hallando ρ en la figura 2.4. Entonces, jóvenes, tenemos que saber a cuál o cuáles de estas gráficas entrar. Tenemos una gráfica para D sobre B minúscula igual a 0, otra para D sobre B minúscula igual a 1, otra para D sobre B minúscula igual a 2 y otra para D sobre B minúscula igual a 3. ¿Listo? Muy bien, entonces empecemos por hallar B minúscula. Recuerden, jóvenes, que B minúscula es B mayúscula sobre 2. Es B minúscula es la mitad de B mayúscula, es el semiancho B. Es decir, que en este caso sería B minúscula es 3.5 sobre 2. ¿Listo? 3.5 sobre 2 es 1.75. ¿Listo? Ahora, queremos saber a cuál de todas estas gráficas de D sobre B minúscula entrar. Entonces, D es 2 metros sobre B minúscula, que es 1.75. Esto nos da, jóvenes, D sobre B minúscula 1.14. Entonces, ¿qué hacer, jóvenes? Tenemos una gráfica de D sobre B igual a 1, una gráfica de D sobre B igual a 2, pero no tenemos una gráfica para D sobre B igual a 0. Entonces, ¿qué hay que hacer, jóvenes? Tenemos que entrar a buscar ρ en la curva, en la gráfica de D sobre B igual a 1, tenemos que entrar a buscar ρ en la gráfica de D sobre B igual a 2 e interpolar para D sobre B igual a 1.14. ¿Listo? Es decir, tenemos que entrar a las dos. Ahora, sea esta o sea la otra, o mejor dicho, a las dos, tenemos que entrar con el ángulo de fricción interna a cortar una curva de C sobre B gamma. Entonces, jóvenes, hallemos C sobre B minúscula por gamma. ¿Listo? Entonces, permítame agrando un poquito esto. Listo, entonces C sobre B minúscula por gamma. C, la cohesión 35 kilopascales, nos dice el enunciado. Listo, entonces en el numerador 35 kilopascales. Sobre B minúscula, acabamos de hallar que B minúscula era 1.75. Entonces 1.75 por gamma, 19.8 kilonewton metro cúbico. Entonces por 18.5 kilonewton metro cúbico. Resolvemos esta operación y encontramos que C sobre B por gamma es 1.08. ¿Listo? 1.08. Entonces, recuerden que primero vamos a entrar a buscar ρ a la gráfica de D sobre B igual a 1 y luego a la gráfica de C sobre B, de D sobre B igual a 2. ¿Muy bien? Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, listo. Entonces, entremos primero a la gráfica de D sobre B igual a 1. Permítame, yo creo que ahí aparecen las dos gráficas. Entremos primero a esta, la de la izquierda, a la de D sobre B igual a 1. Nuestro ángulo de fricción es 28. Entonces, jóvenes, aquí está 20, 25, 30. 28 es aquí. Entonces, usted entre exactamente donde sea el 28, no donde sea más o menos. Entonces, con sus escuadras, usted ubicará exactamente el valor de 28. Entra, ¿listo? Entra a buscar el valor de C sobre B gamma. ¿Cuánto nos dio? 1.10. Entonces, 1.08, perdón. Entonces, entra con 28 a cortar el valor de C sobre B igual a 1.08. Aquí es C sobre B igual a 0. C sobre B igual, C sobre B gamma igual a 0.5. C sobre B gamma igual a 1 y un poquitico arriba, ¿cierto?
encontrará usted el valor de C sobre B igual a 1.08. ¿Listo? En este caso, a mí me da que el valor de ρ ahí es 4. Es decir, que con 28 grados y C sobre B gamma igual a 1.08, en la curva de D sobre B igual a 1, ρ me acaba de dar 4. Entremos ahora a la curva de D sobre B igual a 2, de la misma forma. Entonces, entramos en X con el ángulo de fricción interna, que ¿cuánto es? 28 grados. Entonces, entramos con 28 grados a cortar la curva de C sobre B gamma igual a 1.08. Entonces, entramos aquí, 28 grados. Ahí ya corté la curva de C sobre B gamma igual a 0. Corté la curva de C sobre B gamma igual a 1. Corté la curva de C sobre B gamma igual a 1. Y un poquitico arriba es la de 1.08. Y encuentro el valor de ρ, que en este caso me dio 4.3. ¿Listo? 4.3. Entonces, con phi igual a 28 grados para un valor de C sobre B gamma igual a 1.08, entrando a la curva de D sobre B igual a 2, ρ me da 4.3. Listo, jóvenes. Entonces, interpolemos. ¿Listo? Yo sé que para D sobre B igual a 1, ρ es igual a 4. Y sé que D sobre B, para D sobre B igual a 2, ρ es igual a 4.3. La pregunta es, para D sobre B igual a 1.12, ¿cuánto es el valor de ρ? Interpole. Entonces yo simplemente hice una interpolación lineal y me dio que que ρ, que el valor de ρ es correspondiente a D sobre B igual a 1.4, ese valor de ρ es 4.03, interpolado, ¿no? Interpolado. Muy bien. Listo. Entonces ya tengo el valor de ρ. Vámonos a las otras figuras, al otro juego de figuras, ¿listo? Que están aquí en la figura 2.5 a hallar NC, NQ y N gamma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo entramos? Voy a agrandar esta, la de NC. ¿Listo? Entonces, la de NC. Entonces usted entra, recuerde que el valor de phi, del ángulo de fricción interna, es 28, ¿listo? Que el valor de phi es 28, ¿listo? Y tiene que entrar a cortar la curva de ρ igual a 4.03, ¿listo? Entonces con 28, exactamente el 28 usted lo ubica, ¿listo? Con sus escuadras, busca exactamente dónde es el 28, ¿listo? Y ubica el valor de ρ igual a 4.03, un poquitico arriba del 4, ¿listo? Corre o se mueve hacia la izquierda y aquí marca usted ese punto. Con sus escuadras también, como ya les expliqué, ¿listo? Con sus escuadras, ¿listo? Usted mide cuál es el valor. Es decir, usted dice, por ejemplo, de aquí del 50 al 0 hay 16 milímetros, entonces de 0 hasta aquí hay tantos milímetros que equivalen a cuántas unidades. A mí me dio que NC entonces es 33.33, con escuadras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo no, pues, no tenía un ojo así de clínico cuando era joven, mucho menos ahora. Simplemente lo hice haciéndolo a escala con mis escuadras y haciendo esas reglas de 3 que le digo. Muy bien, vamos con NQ. ¿Listo? Muy bien. Entramos con nuestro ángulo de fricción interna de 28. ¿Listo? A cortar la curva de ρ igual a 4.03. Aquí estoy cortando estoy cortando esa precisamente de 403. Entro a la izquierda, marco el valor donde quedó y con mis escuadras veo cuál es ese valor correspondiente de NQ y me da que NQ es 20.83. Y finalmente, señores, hacemos lo propio para el valor de N gamma. ¿Listo? Entonces, jóvenes, para N gamma, entonces entramos con el ángulo de fricción interna nuestro, que es 28, a cortar la curva de ρ igual a 4.03, torcemos aquí a la izquierda
y marcamos el punto donde quedó y con nuestras escuadras pues vemos qué valor es el que corresponda. A mí me dio que n gamma es igual a 54.17. Por favor, no lo hagan a ojo porque se pueden escachar. ¿Listo? Y bastante. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces ya podemos quedarnos aquí con esto. ¿Listo? Y hallar simplemente las respuestas. Entonces, listo. Entonces tenemos que ya tenemos NC, NQ y N gamma. Entonces, reemplazándolo aquí en la ecuación de capacidad portante, la capacidad de carga última es la cohesión, 35 kilonewton por metro cuadrado, listo, 35 kilopascales, por NC, que es 33.33, entonces por 33.33, más Q trazo, que es 37 kilonewton por metro cuadrado, listo, 37 kilonewton por metro cuadrado, por NQ, listo, que es 20.83, entonces por 20.83, listo, más el peso específico gamma, 18.5 kilonewton por metro cúbico, listo, 18.5 kilonewton por metro cúbico, por el ancho B, 3.5 metros, listo, 3.5 metros, sobre 2, listo, sobre 2, y por N gamma, que nos acaba de dar 54.17, 54.17. Haga usted esta operación, listo, haga esa operación, listo, y le da que la capacidad de soporte última, la máxima, es 3.691.01 kilonewton por metro cuadrado. Pero pues nos están pidiendo es la presión de soporte admisible, y la presión de soporte admisible es la última sobre el factor de seguridad, es decir, 3.691.01 sobre 3. Y esa operación finalmente nos da que la presión de soporte admisible es de 1.230.34 kilonewton por metro cuadrado. Y esa es la respuesta. Antes de irnos, en los 2 minutos que faltan, comparemos. Mire, los resultados siguen más o menos la misma tendencia del primer ejercicio. Un método demasiado conservador que subestima demasiado al suelo, que es Rankine, que nos dio 300. Un método un poco más arrojado que todos, que nos dio el mayor de todos, la mayor presión de todas, que es este de Bala, el que acabamos de usar, que nos dio 1230.34 kilopascales. Y dos métodos que van más o menos por la mitad de ellos, que son el de Terzaghi, que nos dio 750, y el de Meyerhoff, que nos dio 942. Entonces, fíjense que se sigue conservando como la misma tendencia. Bueno, muchachos, eso era lo que les tenía para hoy. Justo y preciso, nos echamos la hora y media. No sé si alguno de ustedes tenga una pregunta. Sí, profe, una preguntita. Esto en cuanto a lo de las gráficas de Bala, esos valores de B y de, o sea, los que da la P, esos valores no se usan ni nada. ¿Cuáles? Permítame, le enfoco algunos. No, perdón, cancelar. A ver, Natalia, ¿cuál sería? A ver, realmente RO, lo que estamos buscando. RO es lo que estamos buscando. ¿Qué sería capacidad portante? A ver, abramos uno cualquiera, por ejemplo. Ah, no, tengo que abrir la teoría. Abrir la teoría porque su merced me está preguntando es por esto. Listo, entonces quitemos las miniaturas. ¿Listo? ¿Cuál es, Natalia? Realmente En las gráficas de RO. estas, Ahí. ¿cierto? Sí. Sí. Sí, ahí Sí. dice que RO igual a R sobre B. No. Usted lo que busca es RO. Si ya hallo RO, tranquila, ya simplemente se pasa a los otros, a las otras gráficas a buscar en ese NQ y N gamma. ¿Sí? Es decir, haga caso omiso de este igual a R sobre B. Simplemente es RO lo que necesitamos hallar de ahí. ¿Listo? Y esa B tampoco es igual a B mayúscula sobre 2. Eso no tiene nada que ver. Pues sí, pero RO en este momento no le estoy diciendo qué es, ¿no? Entonces, simplemente tranquila. Es decir, aquí omita esto. Simplemente haga de cuenta que aquí le coloqué RO.
¿Listo? Simplemente RO. ¿Listo? Es Ah, decir, bueno, listo. obtenemos ROE y nos vamos con ese RO a la siguiente figura. Sí. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces, gracias por su asistencia. Esta fue la clase de mañana, porque, como les decía, mañana a partir de la 1:30 de la tarde, la universidad hará su jornada de integración bolivariana, esa jornada que teníamos bien chévere allá en la universidad los años anteriores. Ustedes, claro, ustedes son estudiantes antiguos, les alcanzó a tocar varias. Entonces, por favor, pues si quieren conectarse de manera virtual a las actividades que tiene la universidad, pues están cordialmente invitados. Por eso fue que hicimos la reposición de la clase hoy. Entonces, nos vemos en clase la próxima semana, el lunes, muchachos. Entonces, que descansen.